Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, Ana. Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, estoy... ha sido un periplo que es muy sencillo en realidad, Madrid-Toledo, pero a nosotras, a las hijas de Felipe se nos ha hecho... Todo lo que se podía accidentar se accidentó, sí. Pero bueno. Sí. Bueno, lo peor de todo, en realidad, se va a enfadar la gente contigo, lo va a comentar en Twitter, esto que ya se comenta lo mal que comemos cuando digamos... Cuenta lo que has desayunado. No me ha dado tiempo y sobre todo es que anoche cené muchísimo, me he levantado, he salido tempranísimo de casa y solo he desayunado un vasito de agua con limón y un café solo. ¿Has hecho los líquidos? He hecho los líquidos solo, nada más. De aquí vamos directas a comer. Sí. ¿Tú qué has desayunado? Yo tampoco te creas que he hecho un gran desayuno. He desayunado una tostada de pan integral... No, de pan de centeno, que suena como muy de posguerra, pero estaba muy rico. Yo creo que lleva azúcar ese pan. Puede ser. Con tahini y mermelada de harina. Estás muy sofisticada últimamente. Fíjate. Estás muy sofisticada. Bueno, vamos a contar por qué hemos venido a Toledo atropelladas y dónde estamos. ¿Dónde estamos? Estamos en el Museo del Greco en Toledo, estamos contentísimas de estar aquí. Yo creo que es como la salita más barroca, bueno, en la que hemos grabado jamás, entonces estamos encantadas. Y estamos sobre todo a 9 minutos andando del convento de Carmelitas Descalzas que fundó Teresa de Jesús en 1569 y que todavía a día de hoy alberga la comunidad de carmelitas de la ciudad, así que no creo que nos dé tiempo, pero deberíamos quizás ir luego en peregrinación. ¿Y sabías, Carmen, que la Santa y el Greco coincidieron aquí en Toledo los dos pues haciendo sus cosillas de renovar la pintura y renovar la espiritualidad en 1576? Es harto improbable que se conocieran, pero yo fantaseo con que a lo mejor, pues yo qué sé, se cruzaron aquí. Una mirada. Pues desgarbadillos andando por aquí, por las calles de Toledo. Eso pudo haber pasado. Estamos muy ilusionadas con estar aquí. Como dice Ana, es la sala más barroca, más increíble en la que hemos grabado. Tenemos a Mariana de Austria mirándonos mientras grabamos, que impone un poco, sobre todo con esto que voy a hacer ahora mismo, porque, Ana, con esto que voy a decir, igual peco un poquito de maleducada. No, con lo que eres tú, lo dudo, no me asustes y no nos pasemos, por favor, de pepenadas consentidas, sintagma que uso para lanzar un mensaje aquí a nuestras más fieles seguidoras que ya, pues como que han lexicalizado el sintagma pepenadas consentidas con nosotras, pero una oyente mexicana nos escribió para decirnos que pepenada significa huérfana, pero nosotras nunca vamos a parar en nuestro intento de rehacer el lenguaje, así que pues seguiremos alardeando de pepenadas consentidas hasta el final de nuestros días. Lo vamos a seguir diciendo y nos encanta que vosotros lo digáis también. No quiero pepenear en exceso, pero creo que le debo a Fray José de Sigüenza, ¿a quién si no?, leer la cita suya que voy a leer ahora mismo, por conflictiva que sea. Antes voy a aclarar, por si alguna no recordáis quién es Fray José de Sigüenza, aunque lo dudo porque aparece mucho, es el fraile Jerónimo que relataba con ardores libidinosos sus encuentros con Felipe II tras los oscuros relicarios del Escorial. Eso es. Sigüenza fue el Jerónimo que vivió en el Escorial siendo cronista, bibliotecario, prior, predicador, relicariero y también figurilla que siempre estaba orbitando alrededor de Felipe II. Y aparte es la persona que me arruina la vida día a día porque estoy escribiendo sobre la tesis y aunque me arruina la vida, como también se lo estoy arruinando un poco yo porque esa tesis sigue sin terminar, yo le debo leer esa cita suya. Creo que de verdad lo que le debes a Sigüenza y a Laura y a mucha gente es acabar la tesis, pero adelante. Se lo debo a Sigüenza, se lo debo a Laura y a todas las oyentes y juro que eso va a suceder, pero al Jerónimo, que me vigila todos los días desde la pared donde tengo colgado su retrato, porque lo tengo, y que me juzga sin parar, porque claro, lo que yo tardo en escribir 5 páginas míseras es el mismo tiempo que él dedicaba a escribir pues, una crónica, 30 sermones y varios tratados teológicos. En fin, que también a él le debo hoy en este museo leer su pésima opinión sobre el Greco. Es espectacular Sigüenza porque de todo tenía él que tener una opinión, o sea, él no podía quedarse callado en ningún momento desde la frialdad de su mole berroqueña, como te gusta llamar a ti, al Escorial. Sigüenza siempre con su ceño fruncido y enfurruñado, él estaba opinando, todo el rato opinaba. Seguro, o sea, él todo el rato se despertaba y no paraba de opinar. De hecho tiene una nota al margen de una crónica de un Jerónimo y pone al lado no vale nada, o sea que sus opiniones podían
podían ser bastante fuertes. Seguro que ya hemos hablado en algún episodio del complejo arquitecto y diseñador de interiores que se apoderó de Felipe II durante las décadas de construcción y de adorno de su joyita, que era el Escorial. Yo me lo imagino muy como las Real Housewives cuando se ponen a hacer una reforma intensa de todas sus casas, pues un poco así. Que son como el tormento de todos sus decoradores de interiores, pues Felipe II debía ser algo así, como ponerse muy picky con el grosor del pan de oro o enfadarse porque tenía una pataleta porque el mármol de alguna columna no era rojo espejón o algo así. Igual. Felipe II debía ser, por un lado, el mecenas más deseado por las monedas que tenía que dar y a la vez el más temido por lo intratable. Y en 1580 le encarga el Greco que pinte el martirio de San Mauricio para decorar la capilla consagrada al santo en uno de los laterales de la basílica del Escorial. 2 años después, el Greco llega todo satisfecho. Me parece poco tiempo, 2 años para 2 años. Cuadro, Todo en el Escorial iba muy rápido, o sea, era como mucha prisa. 21 años de construcción, 2 para un cuadro, ya, claro, imagínate, no tenía mucha paciencia Felipe II con esto. Entonces, él llega con todas sus mejores intenciones, él mismo, a entregar el cuadro, con el cuadro bajo del brazo, pero se topa con el rechazo radical del rey. No le gusta. Se lo paga, eso sí, le paga su buen dinero, pero se niega a ubicarlo en primera fila en la basílica y lo arrincona en la sacristía del coro. A ver, todo esto, no sé, queridísimas oyentes, si tenéis en la cabeza el cuadro del martirio de San Mauricio, si no, lo postearemos en Instagram. A mí el cuadro siempre me ha parecido como una escena de cruising con todos esos hombres como agolpados, con cuerpos esculturales que están como gestionando el turno. O sea, es como una escena de cruising muy consentida. Y el martirio, claro, o sea, pasa total y completamente desapercibido. Entonces, a Felipe II parece ser que es verdad que el cuadro le horrorizó y que el motivo principal era que el martirio de San Mauricio pasaba pues muy desapercibido. De hecho, es que te tienes que fijar mucho para localizar el martirio en el cuadro. Y el Greco había decidido situar en primer plano el momento en el que el santo convence a sus compañeros para que permanezcan fieles a su fe en Cristo. Una pequeña aclaración por si no tenéis súper fresca la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, que Mauricio había sido martirizado en el siglo IV por haber convencido a sus compañeros de la legión tebana de no seguir las órdenes del emperador Maximiliano de hacer sacrificios a los dioses romanos. Él se mantuvo fiel a la fe cristiana y consiguió que sus compañeros se mantuvieran fieles y acabaron todos martirizados. Que no se viera el martirio era una vergüenza, pero más aún lo era para la Real Housewife, que era nuestro Fray José de Sigüenza, que el Greco hubiera vestido a aquellos romanos del siglo IV con armaduras, banderolas y ballestas contemporáneas, es decir, del siglo XVII. Porque, como imaginaréis, pues nuestro Jerónimo de Sigüenza pasaba radicalmente de la sincronía estratégica y del historicismo deliberado. Has explicado fenomenal todo esto, pero voy a hacer un alto en el camino para recalcar, por si se hubiera pasado por alto, que acabas de comparar en el Museo del Greco el martirio de San Mauricio con una escena de cruising muy consentido. Pero lo digo con el... Sí, no, te lo parece, la como verdad. Como devota de la comunidad gay y del Greco, lo digo con absoluta pasión. A ver, cualquiera que lleve ya tiempo escuchándonos sabe que además de modelo... Vamos a hablar aquí un momento de Sigüenza, porque lo estamos nombrando así por encima, pero hay que hablar un poco más de él, que ya nos habéis escuchado. Entonces sabéis que se le tildaba como de modelo de majestad y limpieza. Esto lo decía Unamuno. También que su prosa era notable por la elegancia, siempre sobria. Esto lo decía Menéndez Pidal. Todo esto lo estáis anotando, espero. Y además, Marcelino Menéndez Pelayo lo encumbraba por ser el más perfecto de los prosistas españoles después de Cervantes. Eso es muchísimo. Todo esto decían estos señores. Lo que yo digo es que además, esto, y ya os lo hemos explicado en alguna ocasión por su relación con Felipe II, Sigüenza es también y ante todo, así lo creo yo, un poco la putita de Felipe II. O sea, casi me muero de ahogo y de sonrojo cuando vi que te atrevías a... usar ese calificativo, que nosotras somos muy bien habladas. Pero no, nunca voy a conseguir un trabajo académico, estoy pensando. Como putita de Felipe II, Sigüenza solo podía defender el rechazo del rey al cuadro del Greco. O sea, no puede más que justificarlo, obviamente, porque lo que dijera Felipe II iba un poco a misa para él. Dice...
De un dominico greco que ahora vive y hace cosas excelentes en Toledo, quedó aquí un cuadro de San Mauricio y sus soldados que le hizo para el propio altar de estos santos. Bueno, pero dice que hace cosas excelentes, o sea, hasta aquí va todo bien. Hasta ahí sí, pero es que luego él sigue. Dice, no le contentó a su majestad porque contenta a pocos, aunque dicen es de mucho arte y que su autor sabe mucho y se ven cosas excelentes de su mano. O sea, él reconoce está que... bien, o sea, que él tiene... Que el Greco... Sí, a Sigüenza otras cosas del Greco le parecen bien, pero este cuadro, aunque a muchos gusta, no. En esto hay muchas opiniones y gustos. A mí me parece que esta es la diferencia que hay entre las cosas que están hechas con razón y con arte y las que no lo tienen. Que aquellas contentan a todos y estas a algunos. Porque el arte no hace más que corresponder con la razón y con la naturaleza. Y está en todas las almas, está impresa, y así con todas cuadra. Pero ahora dice, pero lo mal hecho, con algún afeito de apariencia, puede engañar al sentido ignorante y así contentan a los pocos, es decir, a los pocos ignorantes. Los santos, y luego me encanta cómo lo cierra, dice, los santos se han de pintar de manera que no quiten las ganas de rezar. O sea, le falta decir, claro. O sea, que no te quiten ganas de rezar y te den ganas de hacer piercing. Eso no, así no se pintan los santos. En fin, en traducción del barroco al siglo XXI, sí, por favor. Él te está diciendo que solo lo mainstream merece verdaderamente la pena. Es decir, es un criterio infalible en realidad. O sea, Karol G... Siempre. Sí, porque seduce a todas las almas. El músico destacado en un ranking oscurísimo en las cloacas de Pitchfork, pues eso contenta a pocos y te quita las ganas de rezar y de todo. A ver, es que eso, ahí tiene toda la razón Sigüenza y tienes toda la razón tú, porque pocas cosas están hechas con más razón y con más arte que las canciones de Karol G. Pero bueno, en esto, como en muchas otras cosas, somos absolutamente Team Sigüenza, pero Carmen, hoy no estamos en el Escorial, otros días sí, pero hoy no estamos en el Escorial, sino que estamos en un conjuntito de casas del siglo XVI que en 1905 compró el marqués de la Vega Inclán con ánimo de recrear la casa en la que había vivido el Greco durante su tiempo en Toledo. Que este episodio no va de Sigüenza, sino que va más o menos del Greco con muchas otras pinceladas. ¿Por qué empezamos entonces, Carmen, con esta cita que puede darnos cierta ternura, pero que en realidad es un poquito arisca para con nuestra casa anfitriona de hoy? Sí, un poquito. A ver, empezamos con esto porque ante todo, y sintiéndolo mucho, pues yo me debo a Sigüenza y estoy segura de que de haber sabido él que en 2023, que estamos ya en 2023, de haber sabido él que ahora existiría este podcast, yo creo que entre sus últimas voluntades de verdad habría estado, él habría incluido el deseo de que las hijas de Felipe fuera hoy un altavoz de esta opinión suya sobre el Greco. De eso estoy segura, y es que, Carmen, las últimas voluntades son una cosa importantísima. De hecho, deberíamos hacer un testamento por si las moscas. ¿Tú tienes? ¿Te imaginas que tengo un testamento y no te lo he contado? No, yo tampoco. No. Pero bueno, ahora que caigo, nunca te he preguntado cómo muere Sigüenza. Me encanta que me hagas esta pregunta, porque esto casualmente nos va a llevar derechitas al asunto que nos ocupa hoy en Toledo. No solo puedo contarte cómo murió Sigüenza, sino que hasta te puedo leer, bueno, de hecho, puedes tú leer tú misma una descripción de verdad preciosísima de su tránsito a la muerte, hecha por sus compañeros jerónimos del Escorial. A ver, esto que va a leer Ana está sacado de una preciosura de documento que se llama Las Memorias Sepulcrales. Me encantan, la verdad. Es una especie de álbum de amigas que hicieron los jerónimos del Escorial, un cuadernito en el que ellos iban escribiendo la personalidad y los grandes hits de todo monje que iba entrando allí y que iban enterrando en cada sepulcro del Escorial. Pues de Sigüenza te lo cuentan todo sobre el día de 1606, en que ya con 62 años, digo ya porque en aquel entonces... No está nada mal. Pues ya en ese momento le llegó el día. A ver, estoy muy sensible y no descarto alguna lagrimilla en esta lectura, pero allá voy. Venga. a hacer de ventríloca de los jerónimos coleguitas de Sigüenza. Anduvo aquella semana de Pascua muy retirado, cuidadoso, suspenso y dentro de sí, como hombre que trae un negocio de gran importancia, que no le puede haber mayor que el disponerse para bien morir. El viernes se fue a la celda, dispuso algunas cosas de orden para otras, pero lo principal fue tratar de su partida, como quien sabía si iba llegando el plazo señalado. Estuvo recogido santamente aquella tarde y al día siguiente sábado, víspera de la Santísima Trinidad, por la mañana, cuando tocaban a prima, entró el camarero y salió luego avisando a los religiosos, le había hallado sin sentido. Acudieron todos llenos de dolor y susto y le hallaron arrebatado, la vista al cielo, transportado y como en un éxtasis profundo. Perseveró en este estado y en este transporte admirable toda la víspera y día de la Santísima Trinidad y recibida la Santa Unción
Pasó de esta vida a la eterna el lunes inmediato, que se contaban 22 de mayo de 1601, 17 días después de la entrada segunda en su priorato, a las 12 horas del día, que fue bien aciago para aquella real casa y aún para toda la orden. Le lloraron tanto sus hermanos que las lágrimas impedían sus voces para cantar en el entierro. Espero que estéis todas llorando. La última frase, me muero de pena. Me equivoqué, puse ahí 1601, es 1606, por favor, 1606. Bueno, ¿cuánto hay de verdad en este relato de una muerte idílica? Pues nunca lo sabremos, la verdad es que no llegaremos a saberlo, pero lo que sí sabemos es que la estampa de los últimos momentos de Sigüenza cumple a la perfección con las leyes del nada espontáneo, muy estudiado y muy delicado arte de bien morir. Porque así es, amigas, nosotras no contentas con lanzar al mundo... No parar, ¿verdad? No nos basta con lanzar al mundo un podcast sobre los rincones más remotos de los siglos XVI y XVII. En este episodio sometemos a una aún más difícil prueba vuestro loquísimo empeño por enfervorizaros con los asuntos más impenetrables del barroco. Y hoy, con toda nuestra confianza puesta en vosotras, vamos a hablar del asunto más anatema del siglo XXI, de la única cuestión verdaderamente proscrita de los discursos de hoy. Sin duda somos, Carmen, el podcast más intrépido. Y es que hoy, devotísimas oyentes, vamos a desembrollar el decálogo de reglas del arte de morir barroco, los delicados métodos que aseguraban un tránsito idílico, los escarpados rituales de desasimiento, inesperados relatos de advertencia fúnebre, experiencias cercanas a la muerte. Vamos a hablar de morirse. Así es. Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Arte de bien morir. Carísimas oyentes, siervitas nuestras del barroco, deberíais saber de sobras de esas alturas que nosotras no somos muy partidarias de practicar eso que los franceses llaman longue durée, que es estudiar pues, una larguísima evolución histórica de los fenómenos o de las mentalidades. Nos gusta más fijarnos pues, en cositas puntuales, sí, pequeñitas, que nos permiten hacer ese solapamiento temporal entre el barroco y el presente que a nosotras tanto nos gusta. Pero como este episodio, de forma un poquito excepcional, no parte de la similitud, sino de la semejanza, no, esto no puede ser, de la diferencia, te voy a pedir, Ana, que me permitas nombrar al medievalista francés Philippe Aguier y su libro Ensayos sobre la historia de la muerte en Occidente, de la Edad Media a nuestros días. Desconfío muchísimo, y sé que tú también, de estos malabarismos transhistóricos tan abarcadores, pero yo llevo semanas en los últimos episodios jugueteando con Derrida y con Jacques Halberstam, así que adelante, Philippe Aguier. Es verdad, estamos citando a franceses y a teóricos por encima de nuestras posibilidades. Sí, creo que es algo que hay que empezar a abandonar. A ver, prometo que hoy solo vamos a mencionar a Aguier, yo creo, pero lo he traído porque él propone cuatro estructuras que definen distintas maneras de enfrentarse a la muerte según la época histórica, y me parece que puede tener su jugo y su interés. Entonces, las vamos a compartir porque sabemos también que como a nosotras, a vosotras nada os gusta más que una buena taxonomía. Por un lado, él habla de la muerte amaestrada. Uh-huh. No sé a qué te suena a ti eso. A mí, en principio, a nada. Como que no, pero él ha decidido llamar muerte amaestrada, definir así a la muerte tal y como se percibía en la Edad Media. Es decir, que la tenían bastante dominadilla. O sea, que estaba, porque está al orden del día. Claro, era su pan de cada día. Sorpresa. Entonces sabían exactamente qué hacer, cómo asumirlo, tenían a la muerte colocadísima en su vida. Pero después llega la muerte propia, que es en la edad moderna ya nuestros días, la de los siglos que más nos interesan a nosotras. Ahí ya es un poco lo mismo, sigue estando a la orden del día, pero es más individual, no es una cosa tan colectiva. Eso dice Philippe. Vale, no me mires así, es Philippe. Después está la muerte ajena. Eso es rarísimo. Claro, es que el romanticismo, qué lejos nos pilla a nosotras qué lejos el romanticismo. Los románticos, yo qué sé. Muerte sublimada, la belleza es lo más importante, entonces eso hace como que... Yo creo que Philippe debería llamarlo muerte alienada, más que muerte enajenada, pero si más tú que muerte ajena, Carmen, Philippe sabrá. Y después
llegamos a nuestros días con la muerte prohibida o la muerte, habla de una muerte sucia, oculta, que está como muy medicalizada y de la que no se habla, se intenta meter siempre debajo de la alfombra. Esto te cuenta Philippe. Me parece muy interesante y bastante acertado, pero es verdad que nosotras desconfiamos mucho de todas, de todas estas cosas tan abarcadoras, pero mucho más enfadada que nosotras con este afán panorámico y generalista de Philippe Aguier estaba Carlos Eyre. Sí. Alguien de quien tú y yo, la verdad, hablamos con muchísima familiaridad, pero que como no es Karol G, pues voy a aclarar quién es. Porque además yo creo que no lo hemos mencionado aquí todavía. Hablamos mucho, mencionamos mucho su libro en nuestro día a día, pero en el podcast no. Es un profesor de historia y de historia de la religión de la Universidad de Yale que en 1995 publicó como una respuesta muy envalentonada al estudio de Aguier un libro que a nosotras nos gusta mucho, que se llama De Madrid al Purgatorio. El arte y la artesanía. El arte y la artesanía de morir. El arte y el oficio de morir en el siglo XVI español. Entonces, Eyre escribió su libro convencido de que a través del estudio de las actitudes hacia la muerte y hacia el más allá se podía obtener, y parece que es bastante cierto, un retrato fidelísimo como de la relación entre las abstracciones de la fe y los prosaicos comportamientos del día a día, entre enrevesados dogmas teológicos y los hechos mundanos que preocupaban a las personas de nuestros siglos más favoritos. Su conclusión, sin muchas florituras, es que, como todo en el barroco, la muerte debía estar controlada, disciplinada, calculada, ensayada y performada. Todo milimetradísimo. Todo. Eso es. A ver, la parte positiva de esta etapa en la que, según Philippe, estamos, que es la de muerte prohibida, la parte positiva que tiene es que tenemos el tránsito... por un lado, vale, totalmente invisibilizado, pero por otro es un trabajito menos, quiero decir. Gracias a Dios. No hay tanto que hacer, porque la ceremonia de la muerte barroca, amigas, era todo un trabajal. O sea, había que pensar en el destino del cuerpo, pero sobre todo en el del alma, encomendarla, ordenarla, todo un ajetreo, dejar compradas un buen puñado de misas. Imagínate. Premeditar la pompa fúnebre, es decir, pensar en cofradías. Y eso tiene un poco su gracia, en acompañamientos, en exequias, dejar también albaceas y estar muy inspiradas y muy certeras en los testamentos, cosa que todavía no hemos hecho. Así que todo agotador. La muerte en realidad era el trabajo de toda una vida. Horroroso, o sea, me da bastante angustia, pero bueno, algo bueno es que el barroco, devotísimas oyentes, ya sabéis que el barroco nunca te abandona. No. El barroco te da el veneno, pero también te da la triaca. El barroco nos fascina por casi todo, pero sobre todo porque nunca te dejaba a la deriva. Son unos siglos que siempre te arropan, que para cualquier duda o que para cualquier desasosiego, pues te daban un corsetito de normas que seguir, incluido también para morirte. Sí. Entonces, las Ars Moriendi, o artes del bien morir, se convirtieron en un absoluto fenómeno editorial. Aunque habían comenzado en la Edad Media, su popularización se dio sobre todo a partir del siglo XVI, cuando los tratados pues dejaron de prestar tanta atención al juicio final y se empezaron a centrar en la muerte de cada individuo. Y eso creo que pasa sobre todo eso, empezando el siglo XVI. O sea, imaginad el nivel de presión escénica cuando te dicen que en el preciso instante en el que te estás muriendo te estás jugando la salvación. Es mucho. Es que me parece un poco exagerado. Pues era justamente en el lecho de muerte cuando se decidía el destino trascendental del devoto moribundo, que no era poca cosa porque implicaba que iba a ser de él o de ella toda la eternidad. Entonces, bueno, había que resistir las tentaciones del demonio para salir para salir airoso del rito de la performance más relevante de tu vida, y todo eso te lo contaban en los manuales cómo había que hacerlo. Se me está muriendo divinamente, te lo juro. Tenía ganas de que vinieras para poder decírtelo. Puedes estar orgulloso, de verdad. En los años que llevo de médico, nunca había visto a nadie morirse tan bien como se está muriendo tu padre. Qué irse, qué apagarse, con qué parsimonia. ¡Con qué grabación! Estoy disfrutando, no te lo puedes imaginar. ¿Y él sufre? A la fuerza. Seguro que sí. ¿No ves que se le está yendo la vida? Mira, ya sabéis, nuestra misión siempre es convertirnos para vosotras en el tierno asidero que necesitéis en todas vuestras coyunturas vitales. Y también en la ultimísima de todas, así que os vamos a desmenuzar
algunas de las mejores tácticas barrocas de bien morir para que cuando seáis todas ya, no inminentemente. No, por Dios, que llevamos muchos accidentes. Cuando ya. seáis todas unas viejecitas plácidas y satisfechas y ya sí, pues llegue la hora en vuestro gineceo soñado, rodeadas de amigas, de muchísimas estampitas de todas vuestras monjas favoritas, pues que en ese momento tengáis una pequeña lista de últimas tareas a las que aferraros. Porque, antes de pasar a esto, antes de daros todos los tips y todas las reglas... Hay una cuestión importante. Claro, vamos a hacer un alto en el camino porque nos imaginamos que hay que resolver la que probablemente sea vuestra duda más acuciante ahora mismo, que es si existe un buen morir, ¿acaso es que se puede una morirse mal? O sea, tiene una que andarse por la vida cosechando todo tipo de errores, metiendo la pata, almacenando arrepentimientos para luego llegar al final de tus días y también equivocarte, también morir mal. O sea, me parece... El barroco todo te lo da, pero también te exige mucho el barroco, que nos lo digan a nosotras. El barroco es muy exigente. Debo confesar que hasta que nos hemos sumergido en las truculencias de este episodio, el único relato de muerte que yo conocía de nuestros siglos más favoritos es probablemente el más ejemplar de todos ellos. Es el paradigma del bien morir contrarreformista, que es la muerte de Santa Teresa. Exactamente. Y la voy a contar. Venga. Teresa Yo creo que seguro que la muerte de Santa Teresa en algún momento... Pero la puedo contar otra vez con un poco más de detalle. Deberíamos hacer solo un episodio que fuera eso como audiolibro. Me encantaría. Teresa estaba de camino de la fundación de Burgos al convento de San José de Ávila, pero de camino el padre Antonio Jesús le pidió que cumpliera los caprichosos deseos de la duquesa de Alba y pasara por Alba de Tormes para bendecir el nacimiento de su nieto. La duquesa, súper caprichosa. El 20 de septiembre de 1582 llegó Santa Teresa a Alba de Tormes ya muy enferma. En palabras de Ana de San Bartolomé, que iba ya con ella, con un quebrantamiento de cuerpo que luego la desahuciaron los médicos. Pobrecita. Tras un flujo de sangre que la dejó muy debilitada, el padre Antonio de Jesús le preguntó si quería ser trasladada a Ávila, cosa que a Santa Teresa no le hizo ninguna gracia y respondió: ¿y yo he de tener casa propia? ¿Aquí no me darán un poco de tierra? De verdad, Sasi hasta la muerte ella, hasta el último minuto. El 4 de octubre cuenta Ana de San Bartolomé que al verla entrar por la habitación, Teresa se rió y me mostró tanta gracia que me tomó en sus manos y puso en mis brazos su cabeza y allí la tuve abrazada hasta expirar. Muere en brazos de su amiga. En sus últimos balbuceos, Teresa le dijo al padre Antonio: ya yo, padre, no soy menester, y suspiró aliviada: al fin muero hija de la Iglesia. Mientras a sus monjas, esto se lo dice al padre Antonio Jesús, y a sus monjas, siempre defensora de su proyecto y su reforma, profetizando, yo creo, que se venían tiempos muy tormentosos, les dijo: tengan gran en cuenta con la guarda de sus reglas y sus constituciones. Aquí que nadie os mueva ni una coma. Que luego bien que se la movieron. Me emociona bastante, la verdad. Es muy emocionante. Piénsense, o sea, es una muerte muy bonita. Digo, bastante, sí, si hay que elegir una manera de morir en los brazos de una de tus mejores amigas, me parece... Pobre la otra, ¿eh? La verdad es que sí. En fin, si la muerte de Santa Teresa o la de José de Sigüenza también son ejemplos de bien morir, dentro del Escorial, volvemos al Escorial, no salgo de ahí. Es que no salgo de ahí. Jerónimo de Sepúlveda, otro Jerónimo, que él coincidió con Sigüenza en sus años allí, él sería un primer ejemplo de mal morir. Me da mucha pena esto, te lo adelanto. A mí también. Y esta es lagrimita de la mala, ¿no? Me da mucha lástima, de verdad. De Jerónimo de Sepúlveda, creo que hemos hablado alguna vez. Fue un Jerónimo que físicamente vivió entre las paredes del Escorial, pero que en espíritu estaba siempre pendiente de lo que ocurría fuera. O sea, era la persona con más fomo del barroco, después de María Jesús de Ágreda, que fue experta, como sabéis, en el don de las bilocaciones. Jerónimo de Sepúlveda, él no llegó a bilocarse, pobrecito mío, pero vivió siempre con espíritu agonizantemente estrábico. Él estaba todo el rato entre su encierro y la vida de afuera. Debe ser como el espíritu animal de todo Cotillas, que es así. Escribió la historia de varios sucesos y de las cosas notables que han sucedido de 20 años a esta parte en toda España y en toda la Iglesia Católica y otras naciones. ¡Epa! Desde el año de 1584 hasta el de 1603, porque ya sabéis que los títulos en el barroco son lo que son, que era un título así, muy ambicioso, y un repertorio de anecdotitas y murmuraciones que no tiene desperdicio. Bueno, pues él ahí incluyó una frasecilla que ya hemos soltado en algún sitio, pero que pues que no me sí, la pena. Dice: me parece que no he hecho poco en contar tantas cosas como tengo dichas, estando siempre encerrado y metido dentro de 4 paredes, sin salir de aquí ni un paso.
Y si otro fuera, para contar mucho menos de lo que yo he contado, hubiera dado vuelta a toda Italia, Alemania, Francia y España. Y pues yo no he salido de los límites de mi convento, me parece que harto tengo dicho. Es que es el mejor, es que somos nosotras. No, totalmente. Esto es como si yo en Providence te hubiera dicho, me entero de cualquier cosa saltando de stories en stories, de perfil en perfil, de etiquetaba en Instagram, como hacía, y te cuento algo de lo que está pasando en la Latina desde allí. En fin. Eso era así, no era un como sí. No sabemos la vida de todas vosotras, os guste o no, somos tremendamente cotillas, pero volvamos cómo muere, cómo malmuere el pobre Jerónimo de Sepúlveda. Claro, me gusta esto de malmuere. A ver, lo sabemos, en parte, porque sus compañeros del Escorial, ellos corren un tupido velo muy sospechoso sobre su muerte, porque mientras de Sigüenza, como hemos dicho, en ese álbum de amigas que eran las memorias sepulcrales, te cuenta cada pasito de su bien morir, del final de Sepúlveda, el 26 de agosto de 1634, nos queda una notita súper lacónica. Dicen, murió de una profunda melancolía que no parecía podía entrar en aquel sujeto. Ya está. Da mucha pena, pobrecito, la melancólica muerte de un cotilla que no puede acudir al epicentro de la noticia. Da mucha lástima, quizás acabemos llorando, y aprovechamos, por cierto, hablando de lágrimas, de llorar y de tristezas, para recomendar el episodio del podcast que hace nuestra queridísima amiga Bea Lobo, Perdón, eres Antonio, el mejor título de podcast del mundo entero. Un episodio que salió hace un par de semanas titulado Una buena ocasión para llorar, con la colaboración de otra queridísima persona nuestra, Olga Iglesias. Pero bueno, quizás a Jerónimo de Sepúlveda le hubiera ayudado bastante ponerse a escuchar este episodio de Perdón, eres Antonio. Pero mi pregunta ¿es la profunda melancolía un eufemismo para aludir a un suicidio entre las paredes de la mole escurialense? Hay motivos para sospechar, Ana, hay motivos. Mira, Sep Tortorici, que es alguien de quien no hablamos tanto entre nosotras, creo. Sí, lo usamos usamos mucho su libro en el capítulo en el de Pecado Nefando, es verdad. Pues lo volvemos a recuperar hoy porque Sep Tortorici probablemente sea la persona que ha peinado con más ahínco que nadie los archivos de la Inquisición mexicana, y él tiene un capítulo en el que cuenta, habla de cómo se trataban y no se trataban y se escondían los suicidios exactamente allí en monasterios novohispanos, en conventos. Cuenta que a principios de la década de 1660 hubo un cura novohispano llamado Fray Miguel, y no sabemos más, solo Fray Miguel, los apellidos los desconocemos, que él servía en la iglesia de San Francisco y que tuvo ciertos encontronazos con la Inquisición mexicana, agárrate, por cometer actos heréticos como oficiar el funeral de una muñeca. Fuerte eso, ¿eh? Sí. Tratar con irreverencia la Eucaristía, que esto me parece un poco más mainstream, como creo que esto podía pasar. O, bastante lúbrico e indecente Fray Miguel, ofrecer dinero a las mujeres que entraban al confesionario a cambio de favores sexuales. Eso era la orden del día. Eso es también bastante habitual. Bueno, pues en 1663 Fray Miguel se ahorca en su celda con una cuerda de pita, dejando una notita en la que dice cuánto dinero debe y a quién para que se les dé lo debido. Y esto no lo sabía yo, comenta Tortorici, que que las notas de suicidio en realidad son una innovación del siglo XVIII. Que esto que hizo él fue bastante raro. Jamás me había parado a pensarlo. La verdad es que el destino escatológico de Fray Miguel, si hacemos caso de Covarrubias, cosa que, como sabéis, hacemos siempre, no era demasiado alentador. Aunque la palabra suicidio no aparece en el diccionario hasta 1817, en un diccionario en español, en la definición de desesperarse, Covarrubias escribe: desesperarse es matarse de cualquier manera por despecho, pecado contra el Espíritu Santo. No se les da a los tales sepultura, queda su memoria infamada y sus bienes confiscados. Y lo peor de todo es que van a hacer compañía a Judas. Esto no se entiende de los que estando fuera de juicio lo hicieron como los locos o frenéticos. Claro, me parece durísima esta definición de Covarrubias. Es una definición bastante dura. De Fray Miguel yo me imagino, podrían haber pensado que era loco frenético, no sé, pensemos en el funeral de la muñeca, tenían sus motivos y así excusarlo del suicidio, de la desesperación, pero en realidad lo excusan por otro motivo. O sea, a Fray Miguel sí que le dan debida sepultura en suelo sagrado, porque en la averiguación de muerte los otros sacerdotes aseguraron que el cuerpo tenía marcas en el cuello y las orejas que indicaban que en realidad en el ultimísimo momento se había arrepentido. Es horrorosa toda esta historia, ¿eh? Lo que Tortorici cuenta es que esta insistencia en leer el cadáver como un texto repleto de pistas acerca del estado del alma
para convertir un mal morir como fuera, a todo lo que da, cogerlo de los pelos y convertirlo en algo lo más cercano posible a un bien morir, era un movimiento muy, muy recurrente. Era primordial morir bien. Entonces, de ahí que las artes de bien morir fueran auténticos superventas. Un bestseller imbatible del siglo XVII, por ejemplo, fue La práctica de ayudar al buen morir, que publicó en 1619 Juan Bautista Poza. Ana. Carmen. ¿Sabes qué era Juan Bautista Poza? Dame datos. A ver, piensa pistas. Que él era de Bilbao, enseñaba retórica y teología y era un grandísimo polemista, se metía en todas las polémicas. ¿Qué podía ser? Pues hombre, imagino que todas en casa estáis chillando al unísono que era jesuita. Claro. Que, por cierto, he conocido muy recientemente, la semana pasada, a un historiador francés simpaticísimo, Sebastián se llama, que trabaja sobre jesuitas y dinero y que me ha contado en primicia que los jesuitas tenían hasta manuales de seducción para conseguir pues sus buenos puñaditos de monedas de las señoras de la aristocracia. Necesito que nos lo cuente para... Hay que hacer un episodio para hacer un episodio tratados de cómo seducir a las mujeres para que te den dinero dineros. a la orden, fortísimo. Wow. ¿Tú te acuerdas de estos señores que hacían vídeos en YouTube como enseñando a incels a ligar? Sí, me acuerdo. Es un poco eso. Es un poco así, tutoriales. Aquí sale el episodio. Tutoriales incels. Bueno, pues Juan Bautista, jesuita, efectivamente, publicó este Arte de Buen Morir, que no he podido manipular con mis propias manos, amigas, pero que por el ratio del tamaño de la letra y la página que se ve en la versión digitalizada, yo me atrevo a sospechar que debía ser un librito muy manejable, de un tamaño como muy asequible para llevar incluso en el bolsillo y estar pues preparada siempre para lo que pudiera venir. De hecho, has intuido súper bien porque, claro, cuando leí esto dije, no nos vamos nosotras a quedar con la duda de cuánto medía el libro. El libro es un 12avo, es decir, que medía 11 por 16 centímetros. O sea, absolutamente para chillarle. O sea, chiquitito. Puedes siempre confiar en Ana para que tenga los números, las cifras de todo. Da igual exactamente de que antes de que tú calcules tu hipoteca. Ella ya te lo ha hecho. Ella ya se lo sabe. En fin, sin muy para chillarle, pues tenía que ser muy pequeñito. Un recetario diminuto de consejos y oraciones para salvar el alma, de quien va a llegar ya a su última hora y no tiene, esto es clave, la asistencia de un sacerdote al lado. Te lo tienes que hacer tú. Claro. O sea, tú o quien tengas a tu lado. Un how to do. Claro. Cuando decimos que fue un bestseller, de verdad que no es exageración, porque solo en el siglo XVII tuvo 12 reimpresiones. Es una barbaridad. Imagínate eso. Y se tradujo al francés y al alemán. Es que aparte de... Sí, no había... La verdad que a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que no había rentable en el que los jesuitas no estuvieran metidos. En todos los mercados. Es increíble. A ver, el título completo, que lo voy a leer porque creo que revela mucho, el título completo era Práctica de ayudar al buen morir para que cualquiera que supiere leer pueda, en ausencia de los sabios confesores, guiar y consolar a los enfermos. Curioso que diga para quien supiere leerlo. He leído que en muchos empezaron a meter muchos grabaditos también, claro, para que incluso ilustrar. Si no sabías leer, tú con la muerte tenía que estar total y completamente solucionada. Es que, o sea, realmente sí que estaba pensado para que todo el mundo tuviera siempre una mano, pues por si alguien le daba un apechusque repentino y tenías que guiarle en el rito de paso más importante de su vida. Pero bueno, vamos a desmenuzaros un poquito los detallitos más jugosos del libro. Entonces, Juan Bautista Poza divide su práctica del buen morir en 4 libros. Voy a hacer un pequeño audiolibro de Juan Bautista Poza. Para tener todas las etapas cubiertas. Eso es. Vale. El primero es el que antes era proemio y comprende en sí todo lo que pertenece a los sacramentos de la penitencia, comunión y extrema unción. Vale. O sea, esto antes. Tienes esto que lo hacer tienes que traer, absolutamente todo tienes eso. que tenerlo hecho de, o sea, tienes que venir con eso hecho de casa. Hombre, la extrema unción. Pero la penitencia y la comunión, sí. eso tiene que venir hecho. En el segundo se tocan con brevedad los medios para asegurar al enfermo su salvación y se declaran los principales peligros, lazos y tentaciones que en aquella hora suelen ocurrir y cómo se ha de haber el enfermo en ellas. Aquí yo me imagino que aparece muchísimo el demonio. Claro, evitar siempre las tentaciones del demonio. El tercero contiene varias oraciones sacadas de los santos, aunque no tan puntualmente tomadas de sus escritos, que no se añada algo o se quite por la brevedad que se desea. Cada cláusula es muy corta porque la atención del enfermo no puede atender a largos discursos. Y aunque hay oraciones de muchos renglones ya divididas y partidas en sentencias muy limitadas, empezando cada una con diversa línea y estando aparte de las demás, no conviene hablar y leer mucho ni en voz alta, porque no se conseguirá más que cansar y enflaquecer de nuevo las flacas cabezas de los enfermos y ahuyentar a los que estuvieran presentes. Qué lástima, claro, no cansarse demasiado. Claro, no. Me gusta esto de tener como tus frases favoritas de los santos ahí preparadas ya. Eso me parece Deberíamos una genial todas idea. prepararnos un cuadernito con las porque vamos a frases estar favoritas. muy bien.
No, hombre, pero cuando estemos ya mayores en el gineceo. Vale, no de apechusques repentinos. Vale. Ya muy mayores. Por Ya, favor, ya en el momento de que ya estamos aburridísimas de todo. Nos sabemos el barroco de arriba abajo y ya estamos preparadas para irnos. Venga. En ese momento. Y el cuarto libro y el último. El cuarto libro enseña la necesidad de ayudar a los agonizantes ausentes y a los presentes impedidos de sentido y da las oraciones que para esto pueden ayudar. Perfecto. Todos estos asideros son útiles, están fenomenal. Porque pocas cosas dan tanto sosiego, esto lo sabemos, aunque sea un poco engañoso, como tener una to-do list. O sea, una lista que tú puedes ir ejecutando y tachando. Eso da mucho sosiego. Pero, claro, como te cuenta Aire en el libro que mencionaba antes Ana, el de Madrid al Purgatorio, los tratados de bien morir son en realidad manuales muy difícilmente asumibles. Claro, hombre. Es muy difícil hacer las cosas bien. En general. En general, en la vida, pues en la muerte también. Los tratados de bien morir son en realidad, no sé, son muertes aspiracionales, lo que te cuentan, como la de Santa Teresa, o la de Felipe II, o la de Sigüenza, según para quién también, la de Felipe II. Es que eso te iba a decir, la de Felipe II... La venden así, pero tal y como la describe Sigüenza, precisamente, es la cosa más escabrosa. Bueno, no nos atrevemos a... Ni nos hemos atrevido a hablar aquí de porque esto. Porque nos echan de este museo a patadas y la contamos tal y como fue. Bueno, pues eso, que al final estas instrucciones tan precisas eran un poco el Mr. Wonderful del momento, cosas con signas aspiracionales que luego era imposible cumplir. Por eso Eire distingue, como decías antes, entre el arte de bien morir y lo del craft, que no sabemos si llamar artesanía, manualidad, el oficio de morir. La práctica real de la muerte, vaya, que inevitablemente era siempre mucho más engorrosa de lo que Juan Bautista Poza, el jesuita, habría deseado. Y eso, amigas, se percibe mejor que en ningún otro sitio en las menudencias y las revelaciones de la complejísima escritura testamentaria. Una pregunta que creo que no te esperas recibir aquí en Toledo. Dime. ¿Has estado alguna vez en Suecia? De ninguna manera. No siento ninguna simpatía por el mundo nórdico. ¿Tú de adolescente hiciste Interrail? ¿No paraste por allí? Llegué hasta Dinamarca. Pero ya hasta aquí hemos llegado. A mí de pequeña yo tenía obsesión por lo nórdico y luego eso me pasó gracias a... yo de nunca, sí, gracias a todo se me fue. A ver, me imaginaba que no te hacía ninguna gracia. Menos simpatía aún le vas a tener con esto que te voy a contar. Resulta que existe una señora sueca que se llama Margaret Magnusson. Muy bien. Vale, tiene 83 años. Eso me inspira cierta ternura, pero luego ya no nos va a caer bien. Ella vive en la isla de Sondermalm, en Estocolmo. Ni idea, la verdad. No sé. Nos queda lejísimos todo esto. ¿Qué quieres que te diga? No sé qué pensaría el Greco de Suecia. O sea, a saber. Bueno, ha escrito un libro, Margaret, tan exitoso en su país que de hecho han hecho un reality basado en él ahora. Es que ya un reality sueco ya no me lo puedo imaginar, me parece un oxímoron. Pues va todo sobre el arte de la limpieza mortuoria. Esto suena fatal y es que efectivamente es terrorífico. Consiste en una demencial y muy misericordia práctica de perpetuo desasimiento, o sea, es tu pesadilla. Perpetuo desasimiento, es decir, debes estar siempre pensando en que dado que la muerte puede estar cerca y con el objetivo de no dejar un monstruoso, hay una montonera de posesiones inservibles a tus familiares que te van a sobrevivir, tienes que estar todo el rato pensando en cómo deshacerte de todos tus objetos del hogar, excepto lo más cotidiano, excepto lo necesario para la supervivencia más cotidiana. A Margaret Magnusson nadie le ha hablado de la proxemia. Hombre, de la es que no tú se puede vivir sin la afectividad de los objetos. Pues según Margaret sí, ella dice: no tengo paciencia con la gente que finge que nunca va a morir. Mi consejo para ellos es despertar. Algún día será el último. O sea, Margaret... es apocalíptica, además. Es que no puedo, Margaret. de verdad, como con el asepticismo nórdico que nos lo han colado, ¿eh? Mira nuestras casas y todo. Bueno, eso es necesidad. No sé, no, nuestras casas como a nivel nacional. Ah, no dices a nivel, yo pensaba las nuestras, digo tú, pero si no tenemos. Pero bueno, es que es alucinante como que nunca quieren meter la pata en nada, no se dejan ir un poco ni con lo de morirse. Pero bueno, mucho más que la señora Margaret, ¿cómo se llamaba? Margaret Magnusson. Me convence mucho a mí el consejo que da nuestro jesuita Juan Bautista, que dice: el cuerpo a la tierra, las deudas a los acreedores, la hacienda a los herederos, la limosna a los necesitados. Sí. Y se acabó. Así sí me convence. A ver,
tener las cuentas en regla, como dice ¿cómo has dicho que se llamaba? Juan Bautista, es el mismo. Es el mismo jesuita. Oye, es infalible este jesuita. Pues como decía él, tener las cuentas en regla era importantísimo, ahora y siempre, en Toledo y en Estocolmo. Y en Nueva España también, como sabría el pobre de Fray Miguel, que es lo último que hizo y por eso fue pionero en lo de notita de suicidio. Bueno, también lo decía Alejo Venegas, el autor de otro bestseller de Cómo morirse bien, que era, el título me gusta mucho, Agonía del tránsito de la muerte. Espectacular. Un bestseller, con el mejor de los títulos. Bueno, había que dejarlo todo atado porque la muerte, decía, era ocasión de pleitos y de revueltas y odios, claro. Luego mira todas las folclóricas cuando se mueren, eso es garantía de broncas familiares. Nuestra querida Laura Bas, a la cual pues ya sabéis que queremos muchísimo, ella dio una conferencia lucidísima, como todo lo que hace, en el Prado hace un par de años, donde analizaba el testamento de Vicente Carducho. Sí. Y a ella, la verdad, le debemos muchas de las referencias de estos tratados de cómo morirte. Ahí, en aquella conferencia, Laura comentaba que los testamentos, en nuestros siglos más favoritos, se han considerado autorretratos y los autorretratos testamentos, donde los testadores pues apuraban esta última ocasión para dejar hecha una pulida representación de sí mismos, de su religiosidad y su dadivosidad para la posteridad. Sí. Cuenta cosas de Carducho interesantísimas que no vamos a desvelar. Otro episodio, aquí. Ya hay que dosificar. A ver, tenemos que confesar que cuando nos invitaron a este museo a grabar un episodio, pues en este lugar tan idílico, tan apropiado, tuvimos la genial idea de hacer un episodio en exclusiva sobre el testamento del Greco. Hasta que descubrimos que el muy descerebrado había muerto sin hacer uno. Que se murió sin hacer testamento. Que dijo no, ni sueco ni sueca. Nada. O sea, ¿cómo se le ocurre? Lo primerito que vamos a hacer todas en cuanto acabe este episodio, yo creo, es, no sé si ponernos a escribir, pero por lo menos empezar a pensar muy seriamente en nuestro testamento. Yo siempre que me monto en un avión le mando un WhatsApp a Elena y le digo, si se cae, heredas mi ordenador y algunas cosas más. ¿Le dejas el ordenador a Elena? ¿A mí qué me dejas? Bueno, ya. ¿A mí no me dejas nada? Sí, claro. Hay que poner, pues te tienes que poner a pensar, tus libritos de Santa Teresa, ¿a quién se los dejas? Las virgencitas, ¿para quién quedarán? Las reliquias de las exparejas. Es que habría que escribir un tratado, quizá también bestseller, de las reliquias de las exparejas se les devuelven, se legan a otras personas. Son muchas decisiones y hay que dejarlas tomadas, no como el Greco. Que sepáis todas que en el archivo parroquial de Santo Tomé se conserva en el libro de entierros un registro súper breve en realidad de su muerte. Pone Dominico Greco, en 7 de abril de 1614, falleció. No hizo testamento, recibió los sacramentos, enterróse en Santo Domingo el Antiguo, dio velas y ya. ¿Dio velas? Dio velas. Nada más. Al parecer la economía doméstica no era el terreno en el que con más comodidad se movía el Greco y terminó sus días pues, con algunas deudas, empeños y arrastrando problemas con sus mecenas. Por ejemplo, el conflictillo con Felipe II por el cuadro del cruising multitudinario. Y tenía 9 pleitos abiertos, hasta 9 pleitos abiertos con clientes por el precio al que se habían tasado los cuadros, los lienzos, o porque había quejas pues, técnicas o protestas por la iconografía, en fin. No tenía espíritu para testamentar. Entiendo, es muy fácil que te pille ahí la hora sin hacer el testamento. La verdad es que al parecer el Greco había empezado a encontrarse muy enfermo allá por 1612 cuando tenía ya 71 años, que estaría cansado. Y es en ese momento, no hace testamento, pero por lo menos en ese momento se encomienda a su hijo Jorge Manuel para que le concertara una sepultura con las monjas benedictinas de Santo Domingo el Antiguo. A cambio, su hijo debía hacerles a las monjas un monumento del Santísimo para el Jueves Santo. Y el 31 de marzo de 1614, justo una semana antes de su muerte, el Greco redacta sus últimas voluntades, que la verdad son bastante largas. O sea, no deja testamento, pero deja unas últimas voluntades muy largas y es el último documento autógrafo que se conserva del Greco. Y dice: estando echado en cama enfermo de enfermedad que Dios nuestro Señor fue servido darme, creyendo y confesando como confieso todo aquello que cree y confiesa la Santa Madre Iglesia de Roma y en el misterio de la Santísima Trinidad, en cuya creencia protesto vivir y morir como buen fiel católico cristiano, digo que por cuanto la gravedad de mi enfermedad yo no puedo hacer ni otorgar ni ordenar mi testamento como conviene al servicio de Dios nuestro Señor y salvación y descargo de mi conciencia, y le tengo tratado y comunicado con Jorge Manuel mi hijo y doña Jerónima de las Cuevas su mujer. Pobre, la verdad, qué desgana, pobrecillo. Me hace mucha gracia lo de creyendo todo aquello que cree y confiesa la Santa Madre Iglesia. O sea, para qué voy a entrar yo en particularidades, lo que diga la Iglesia va, ya está. Finalmente, sí se otorga testamento del Greco, pero no hasta 1616, o sea, 2 años después de su muerte.
Y está efectivamente escrito por su hijo Jorge Manuel. O sea, todo esto tiene mucho regusto de Los telenovela. son de verdad fascinantes. Y muy telenovelescos. Y encima aquí con el nombre Jorge Manuel. Hay que decir que Jorge Manuel se dilató esos 2 años no por dejadillo, sino porque los pasó solucionando algunos problemas económicos de su padre. En el testamento, Jorge Manuel se me está atravesando el nombre, incluye todo lo que se había gastado 2 años antes en el entierro y las honras fúnebres para luego recuperarlo en la herencia. O sea, él lo tiene todo muy, muy bien pensado. Y cuenta, el día de su entierro, de su enterramiento, le acompañaron y enterraron su cuerpo la cofradía de cofrades de la Caridad de esta ciudad con su paño, le acompañó la cruz y clérigos de la iglesia parroquial de Santo Tomé, de donde el susodicho era parroquiano, y le acompañó la cofradía y cofrades de las Angustias, que celebra en el monasterio de San Pedro Mártir. O sea, Jorge Manuel no escatimó en este momento. Hubo una misa también cantada con diáconos, se le dijeron 10 misas de alma en el monasterio. ¿Se le dijeron 10? Yo creo que había leído que se le dijeron 100 misas. Ponía 10. Sí. Las cifras. Vamos, bueno, tenemos la misión de comprobar si son 10 o 100. En el texto ponía 10, pero pues en realidad suena más hiperbólico. Me sigue pareciendo muy exagerado 100 misas. 100 misas es una barbaridad. O sea, 10 misas me sigue pareciendo muy exagerado. Pero a lo mejor eran 10 anuales, no lo sé. Puede ser, eso nos va a hablar un poco. ¿Tú cuántas misas te pedirías tú? A ver, yo creo que tampoco abusaría porque entonces las conviertes en algo aburridísimo ya. Haría una al año. Una al año. Pero que sería como un gran evento. Te pegas muchísimo. ¿Y a qué orden encomendarías el responso de tu alma? Si te soy sincera y contradiciendo absolutamente todo lo que hemos dicho en este episodio, no quiero ni pensarlo. No, todavía. Pues la verdad es que nada, no. De verdad que no. Hablar tanto del arte de bien morir ha sido en realidad un ejercicio muy como hacía mi abuela que ya falleció, que ella siempre cuando hablaba de la muerte decía que era para mentar la bicha y que así no sucediera. Pues este episodio ha sido un poco eso. Y claro, ya ponerme a pensar en la orden a la que me encomendaría me parece ir demasiado lejos, pero sí te diré que un buenísimo ejemplo de buen morir y de grandísima despedida, con todos los honores, la tenemos muy reciente. ¿Tuviste la muerte de María Jiménez? La vi. Capilla ardiente, con olor a incienso, plumas de pavo real, un paseo en coche de caballos para el féretro por las calles de Triana, con paradas en sus sitios más favoritos que ella había dejado por escrito. Eso me parece precioso, por ejemplo. Claro que sí, multitudes de gente cantándole. Bastante barroco todo, la verdad. Nada que envidiarle al Greco. Nada que envidiarle al Greco, María Jiménez. En fin, amigas, esperamos que el recuerdo de la inevitable finitud de los días no os haya enturbiado demasiado este martes, que será lunes. Hoy es miércoles. Este miércoles, que será lunes. Pero se escucha el lunes. Se escucha el lunes, que ya sabéis que nosotras, ante todo y sobre todo, somos Rinconcito Terapéutico. Eso es. Adiós, amigas. ¿Por qué está quieto ahí el coche? ¿Qué tiene dentro? Vemos, además de esa fotografía... tiene los restos mortales de la actriz y está quieto para que todos puedan despedirla con tiempo. Las hijas de Felipe, un podcast escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Una producción de Podium Podcast. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.